menos. Está bien. Siempre empiezo la entrevista preguntándole cómo quieren responder la gente. En general, como que hago como un recuento de su currículum, pero nosotros somos amigas, entonces como que no me voy a hacer... Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. La solemnidad es para otro momento. Pero en realidad lo que te quiero preguntar es cómo te sentís ahora respondiéndome. ¿Cómo vas a responder como amiga mía, como artista, como docente, como investigadora, como, no sé, ceramista? Yo creo que es imposible desprenderme de todas esas personas. Pero más allá de eso, creo que hay un momento en el que empiezo como a entender mi presente, que tiene que ver con el entender mi pasado y desde la familia de clase trabajadora de la que vengo, con una mitad migrante, como una persona que ha nacido sin ningún tipo de privilegios, como una trabajadora, como gestora, como artista, como investigadora, como docente. Entonces creo que todas las respuestas que pueda dar van a estar siempre atravesadas por eso que soy, que es un montón de cosas, menos privilegiada en términos de quizás economía o política. Así que bueno, va a ser un poco en calidad de todo. De una. ¿Sabes que el otro día estaba releyendo El banquete de Platón? No sé por qué, cada tanto me da como que hay ciertos libros que son cortitos que me gusta releer cada tanto en mi vida, ¿viste? Y El banquete, ¿viste? Que habla del amor, entonces como que... No sé por qué flashé, volví a leerlo porque tenía que matar tiempo en un lugar y me puse a pensar en algo que había leído que decían como que no sabíamos si Sócrates existía o era el personaje principal de Platón. Entonces yo pensé, esto es rebuscadísimo, pero bueno, yo pensé, la única persona que yo conozco en Argentina que ha llegado a entender cómo funciona esto del personaje platónico, lo llamemos así, es Moria Kazan. Como que, como que ella tiene súper claro cuál es su personaje. Y me llama más la atención, más me ha llamado la atención, yo siempre la he admirado un montón, pero más me ha llamado la atención en este último tiempo en la campaña de Massa Milei, porque ella está de novia con Galperín. No es Galperín. No es Galperín, Galperín es el de Mercado Libre. No, con... no me sale... Sí, un familiar. Bueno, empieza con G, no me sale el nombre. La hija se llama Malena, Sí. pero no me acuerdo el apellido. Bueno, con él, que había sido un montonero. Ha estado en Ezeiza, ha combatido, es peronista, acérrimo, ¿sí? Y ella está... Galmarini, ahí está. Y el Pato Galmarini. Y nada, como que a pesar de que está de novia con el Pato Galmarini, o como Lali, que está de novia con Pedro Rosenblatt, es como que no mantienen su postura, saben cómo jugar un juego con respecto a la fama, que significa mantener un personaje, y yo no creo que Moria Kazan, hasta lo que yo haya leído, se ha dicho peronista. Sin embargo, cuando lo entrevistan a Pato Galmarini, ella dice que no es peronista, pero todo lo que hace es peronista. Y ella sabe, me parece, jugar bien este juego del personaje con respecto a la fama, o con respecto a su laburo en realidad, que tiene que ver con la exposición, que tiene que ver con el espectáculo, qué sé yo. Y me parece que en un momento, como capaz que yo la admiro por eso, yo pensaba que tenías que hacer eso como en el mundo del arte. Como que te tenías que armar un personaje y agarrarte de ese personaje para sobrevivir y para como armar una coherencia con respecto a no solamente tu obra, o sea, tu discurso artístico, sino también en cómo te mueves con respecto a lo social, que también construye el networking famoso ese
cómo te vas a mover con tu carrera. No sé qué opinas de eso. ¿Vos cómo flashás que hay que moverse? Wow. Creo que es muy polémica tu pregunta. Bueno, claramente mi opinión, como la de cualquier persona, está sesgada por la experiencia personal, porque no puedo hablar de lo que desconozco. Y tengo como dos momentos que puedo quizás como blanquear o mapear, en realidad entender. Por un lado, el contacto con la facultad, que claramente ha sido en mi historia de vida. Yo soy la primera persona egresada universitaria de mi familia. Entonces, llegar a la universidad ha sido como descubrir otro mundo. Y terminarla fue realmente un esfuerzo que me costó, bueno, nada, trabajar mitad de jornada para cursar 2 carreras a la tarde. Y después fue trabajar de noche para poder pagar un departamento y después terminar de recibirme. Entonces, mi forma de entender todo ese universo era respetando a rajatabla lo que observaba y lo que me decían y lo que se entendía. Y en ese momento, estoy hablando alrededor del 2011, 2012, quizás, yo tengo como la sensación de que había una lógica en Tucumán. En Tucumán, entendiendo que estoy generalizando, pero que estoy hablando de ese pequeño universo que es la Facultad de Artes, había como 2 grandes mundos o 2 grandes esferas. Digamos. Por un lado estaba el taller C, que de alguna forma se acoplaba o se relacionaba más con el mundo del arte nacional, con el mercado, con el conceptualismo, con la vanguardia, como que buscaba abrir la formación a que quienes cursaban estuvieran preparados para realmente vivir o intentarlo del arte. Y todo el resto de la facultad que decidía no hacer eso, que quizás adhería como a otras estéticas incluso de producción, ¿no? Vinculadas o ancladas a otras épocas. Entonces, bueno, esa fue la primera lectura que hice y después decidí pertenecer o formar parte del taller C. Y bueno, en ese momento se hablaba de lo que tenés que hacer, lo que tenés que decir, o de cómo tenés que producir, o del tipo de obra que tenés que hacer. Y a mí me costaba realmente mucho, había lecturas que me costaba hacer. O sea, mi sensación hoy es que en ese momento lo intenté de todas las maneras posibles, pero fracasé porque estaba atravesando una situación de vida diferente, ¿no? Cuando vos tenés muchas cosas resueltas y quizás muchas cosas vividas y llegás a este mundo, podés entender muchas lógicas, pero cuando eso es todo nuevo y cuando realmente todos son experiencias distintas, es muy difícil que vos pases de entender dinámicas de lo humano a dinámicas de lo artístico. Entonces yo intentaba pertenecer haciendo cosas que quizás no terminaban de definirme o no terminaban de identificarme, ¿no? Y en un momento dije, no, bueno, a mí no me interesa, no me siento bien en este grupo de personas o no me siento bien haciendo este tipo de cosas, y me fui a trabajar más a la gestión. Y hasta el día de hoy tengo como la sensación de como una suerte de primer intento frustrado, que después me di cuenta que no, pero bueno, como de un primer intento frustrado por un motivo que tiene que ver con lo vincular, con lo social. Que en ese momento era muy joven para entender o era muy joven para ver que podía hacer otro camino fuera del grupo al que intentaba pertenecer, ¿no? Claro. También era una escena hostil. El mundo del arte me parece que es como una burbuja, es una burbuja difícil de penetrar a veces. Y
Bueno, ese es un primer momento que creo que me ha generado una lectura de, bueno, hay una adentro y hay una afuera. En esta burbuja que ya de por sí es una afuera de la sociedad. O sea, en ese momento eh, todo mi mundo giraba en torno a las poéticas artísticas y lo que vincularmente sucedía en ese círculo, pero ese círculo es una burbuja ínfima, completamente aislada de los problemas reales de la sociedad y del contexto que tiene nuestra provincia, o que tiene el norte de Argentina, o que tiene Argentina incluso, ¿no? Es como muy loco pensarlo hoy. Desde ese lugar, como decir, bueno, yo me preocupaba porque me invitaban o no a la cerveza después de la muestra para estar en esa mesa en la que se hablaron tantas cosas o tales cosas que después fueron relevadas en tales medios. Y en realidad en esa mesa probablemente no pasaba nada más que eso. Seguramente no pasaba nada más que eso. Quiero decir, había gente muriéndose de hambre en otros rincones de la provincia, mientras en esa mesa se debatía sobre si era buena o mala la obra de alguien, porque los debates además giraban en torno a eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso ha sido como una primera lectura que a mí me ha llevado a proponerme trabajar desde otros lugares, desde la gestión. Estuve mucho tiempo pensando qué hacer para sostener, Y creo que otro gran momento fue cuando, bueno, dije, la gestión me agotó físicamente, sobre todo creo que fue una instancia física, como fueron muchos años, muchos proyectos de diferentes configuraciones que en algunos casos agotaban más el cuerpo, en otros casos agotaban más la mente, y en última instancia agotaban las dos cosas, como que creo que en Charco, que fue una gestión, bueno, que compartimos, intentamos todo. Yo siento que fue como un lugar de la mayor complejidad de mi vida, donde intenté sostener desde la jornada laboral, desde la creatividad en la gastronomía y desde la gestión en artes. O sea, de hecho hicimos... creo que hasta ahora fue la única muestra en Tucumán que tuvo esa característica, que es un equipo de producción con un grado de profesionalismo que yo creo que fue, bueno, mi experiencia más fabulosa en el campo profesional del arte fue en la muestra de Geli González, Mi Mundo, Todo el Mundo. Que fue sostener un año de gestión, bueno, fueron meses de gestión, de seminarios, de invitar artistas, de pagarles un pasaje, de recibirles, de organizar desde el vestuario del artista hasta el vernissage, hasta las actividades y convocar después, o sea, una gestión sostenida que realmente me hizo pensar que era posible, porque creo que en ese momento aquella gestión del MUNT abrió sus puertas y dijo sí, vamos con esto, y eso nos daba como una suerte de esperanza, ¿no? Pero después rápidamente como que todo se caía de un plumazo una y otra vez, y siempre estábamos como una especie de cero, ¿no? Como decir, bueno, empezamos a construir de nuevo. Y yo no entendía, me costaba mucho entender por qué siempre había que empezar de cero. Y me acuerdo que en un momento leí un texto de Andrei Fernández que se llama Tucumán Centrífugo, donde ella analiza toda esta, como un poco todo esto que acabo de describir con otras palabras. Claro, y lo termina de una manera hermosa, muy poética, que es el pensar que dentro de todo este desfinanciamiento que hay por parte del Estado, el no financiamiento, en realidad no es sino que es no financiamiento, o no valoración a las prácticas artísticas, deviene en que las comunidades se activen y proyecten y gestionen y hagan, pero a la vez eso depende pura y exclusivamente de la comunidad de artistas, que como personas tiene una vida y que se termina, toda esa voluntad y toda esa energía se termina en cuanto se termina la energía del cuerpo y las ganas del espíritu y las oportunidades de la persona. Pero ella dice, bueno, elijo quedarme con la imagen de que Tucumán quizás es una provincia polinizadora en el mundo del arte para el mundo, podemos decir hoy. Entonces, cuando entendí eso, dije, bueno, ya no me sentía con la misión, como que dije, ay, puedo ser artista en paz, como
puedo hacer lo que tenga ganas de hacer en mi taller sin preocuparme si va a haber una muestra el mes que viene. Como me debo esa honestidad a mí misma de hacer lo que sienta y lo que necesite también. Claro. Y bueno, y dije como, listo, no puedo seguir trabajando en la gestión porque me siento demasiado precarizada y lo estaba viviendo además. Digo, me pasaban cosas como tener necesidades físicas y no poder cubrirlas porque no tenía obra social o no tenía un montón de cosas. Y bueno, no venía de ninguna familia que pudiera solventar mis gastos si yo no los generaba. Entonces dije, bueno, voy a preocuparme por ser artista, básicamente. Y eso pasó en la pandemia. Y creo que ahí hubo como para mí, Pamela González en ese sentido es una persona que decidió confiar, ¿no? Como es una persona con la que yo no tenía un vínculo de amistad previo, si bien habíamos compartido instancias laborales, incluso yo había hecho mi entrega final en su galería, pero siempre fueron acuerdos de mucho respeto y de cumplimiento, digamos, pleno de las dos partes. Ella me dijo, bueno, voy a iniciar una galería y me interesaría que vos formes parte. Entonces yo con todo el miedo del mundo le digo, bueno, pero mira, mi producción, mi última producción es del 2015, o sea, yo no tengo obra, estamos en el 2020 y de hecho mi problema actual del presente es que no puedo presentarme en ningún lugar porque no tengo obra nueva. Todas las convocatorias te piden obra de cuanto mucho 2 años de antigüedad. Entonces, y me dijo, trae lo que tengas. Vamos con lo que tengas y empezamos. Lo importante es que se genere algo, que se active un círculo, que se active una rueda y que vos puedas volver a producir. Así que trae lo que tengas. Y ese traer lo que tengas, metafóricamente para mí ha sido a la mano de te invito a hacer, básicamente, qué oportunidades saldrán o vendrán. Y hoy lo pienso y digo, wow, porque realmente hay como una parte de lo humano en ese gesto que ella tuvo, que no se debe a ningún vínculo previo, a ninguna deuda emocional o muchas cosas que a veces sí las tenemos, que fue todo lo que yo necesitaba para poder volver, entre comillas, ¿no?, a producir. Y desde ahí no hice más que seguir haciendo, buscando, presentándome, etcétera. Y creo que bueno, que hoy entiendo desde otro lugar la escena, esta es como la segunda parte de la respuesta, que tiene que ver con haber vivido la hostilidad de la exclusión, quizás, desde un punto de vista social, que no se puede despegar de lo artístico en ninguna escena, porque en Buenos Aires y en cualquier otra provincia pasa lo mismo, pero creo que si lo entendés y sabés identificarlo en el momento, podés llegar a tener la fortaleza para seguir, ¿no? Y esto, como pensar que nada es tan importante como muchas cosas que sí suceden. Digo, si vendés o no vendés una obra, no es tan importante como si talan todo el bosque que hace que toda una comunidad tenga que emigrar en la zona de Tartagal, por ejemplo. Claro. Entonces... Bueno, yo creo que en general voy a ir a prender la cámara. que en general toda tu parte de gestión siempre se ha visto como, no sé, interpelada por eso, o sería una tarjeta. Tu obra de gestión me parece que se ha visto interpelada en ese sentido porque en realidad, yo lo empecé a ver desde Mercado de Arte, que fue en el Mercado del Norte, donde llevaron muchísimos artistas que estaban como que eran los artistas tope de gama de ese momento, y los hicieron exponer en el Mercado del Norte, haciéndonos parte al arte de justamente el mercado. O sea, pero no era el mercado del arte como lo conocemos. El mercado del arte como lo conocemos, las paredes están blancas, es una caja pulcra, todo huele a perfume o a incienso y como que todo está limpito, todo está perfecto, todo está divino.
Pero ustedes, vos y la Hago Bebacua, habían hecho esta gestión en el Mercado del Norte, que era es el mercado, o ha sido históricamente el mercado del pueblo en San Miguel de Tucumán, que está en el centro de San Miguel de Tucumán, que ahora lo van a transformar en un shopping, creo, según la gestión de Germán Alfaro. No sé cómo será con esta gestión nueva. Pero como que acercaron justamente estos dos polos, esta burbuja, con el microcentro de la sociedad tucumana. Y yo creo que de ahí en adelante, desde ahí en adelante se marca un montón tu recorrido, me parece, no solamente en la gestión, sino como en la producción artística y las búsquedas que has hecho en general con respecto a todo. Porque me parece eso, no es aleatorio que vos estés laburando con arcilla, con tierra. Para nada. Y a mí me pareció no sé, muy, muy precioso ese momento. Creo que una de las cosas más lindas que se han hecho en Tucumán, de hecho, con respecto a la vinculación esta del acercamiento de la burbuja a una sociedad real. Que tampoco es irreal el arte, sino que es solamente algo que nos flasha a algunos pocos. Yo calculo que no sucede con el fútbol, que el fútbol le cabe a más gente. No sabría bien por qué, pero porque, qué sé yo, a alguien le interesa el ajedrez, a otro le interesa el arte, a otro le interesa el partido de fútbol del domingo, no sé. A otro le interesa economía, al otro las criptomonedas. A nosotros nos interesa el arte. Entonces cada vez más, y esto ya lo había hablado en el podcast con Andrei, justo, que la nombramos, que en realidad me parece que cada vez más, o sea, cada vez que me acerco, cada vez que hablo con artistas, es como que me parece que el arte es una forma de vida. Es como que elegís, porque lo elegís, porque si no, no se explica. ¿Por qué elegís algo que no te da plata? Algo que te cuesta hacer, algo que en general por ahí está en contextos hostiles, porque está el mercado de por medio y es un mercado de mucha plata, no es un mercado de plata sino más. Y hay muchas cosas en el medio, muchas tensiones. Sin embargo, estamos acá, seguimos acá. Yo no produzco hace 2 años, creo. O sea, sí produzco obras y pinto. Digamos, este cuadro lo he hecho el año pasado. Pero no produzco obras para mostrar hace rato, porque no me parece que... Primero no tengo ganas de mostrarle, segundo que no creo que llegue a esa categoría discursiva que requiere esta burbuja del arte, porque no sé, me parecen más investigaciones, qué sé yo. Pero lo que voy es como que no sé, es como complejo pensar en destruir esa burbuja y acercarla más a la comunidad, y como que me parece que justo ese proyecto ha sido como muy certero. No sé si ha habido otro proyecto que se haya impulsado así desde una política pública, por ejemplo. Que me parecería súper interesante, porque en realidad, si nos ponemos a ver cómo funcionan las políticas públicas, funcionan para contentar a las personas que están dentro del arte, que justamente elegimos esto como forma de vida, o como oficio, como trabajo. Y después está toda esta otra concepción de arte que la gente que gestiona los fondos culturales, por ejemplo, por lo general piensa que le puede llegar a gustar a esta otra parte de la gente. Como que no, para algo más popular vamos a llevar un grupo de folclore, y para algo más elite o privado o no sé, académico, vamos a llevar esta muestra de arte y esta... Como que en algún punto, no sé si se ha hecho algo así de nuevo, desde una política pública, como decirle, bueno, mira, acá están los artistas conceptuales
top de Tucumán, mírenlos. Claro, acercarnos. Claro. Bueno, ahí de vuelta creo que hay como dos partes o tres para analizar, pero en principio lo que puedo decir es que en el momento en el que hacemos Mercado de Arte, que fue el 2012, yo por lo menos creo que no teníamos la conciencia de lo que podía llegar a generar la acción. Si bien teníamos conciencia sobre lo que estaba sucediendo, que básicamente era que el gobierno de entonces, Alperovich, en lugar de convocar a la comisión de puesteros del mercado a empezar a formarse desde diferentes posibilidades, digo, desde bromatología, desde arquitectónicamente o pensando el espacio para que las condiciones laborales fueran adecuadas, empieza como a caer con el peso de la ley, que claramente sabíamos, toda la comunidad sabía, que ese lugar no cumplía con ninguna norma y que sin embargo seguía funcionando desde hace décadas. Entonces es como que hay un gobierno que empieza a perjudicar estratégicamente a los puesteros, sabiendo que el marco legal lo amparaba. Entonces que los podía correr y que eso iba a ser fácil. Cuando empezamos a ver esto, que además nos atravesaba, digo, a cualquier persona que haya tenido un trabajo cerca del centro de San Miguel de Tucumán, le generaba una comodidad pasar por el mercado y comerse una kafta, una porción de pizza o lo que sea en algún momento. Pero más allá de eso, a mí me generaba una identificación con mi familia. O sea, yo tengo una abuela que nació en el campo, en Cruz Alta, que tenía 10 hermanos que se levantaban a las 3 de la mañana para cortar cañas y pelarlas y llenar un camión de caña hasta las 5 de la mañana y que vendían acá en el mercado. O sea, donde ahora es la terminal vieja, que se le dice bajo, era el viejo mercado de intercambios. Entonces traían un camión de caña y lo intercambiaban por una bolsa de harina en un lugar, por una bolsa de arroz en otra, y etcétera. Entonces, siempre he estado al tanto y sabiendo cómo funcionaba y con relatos de mi abuela, ¿no? Presente, que vive todavía, claro, por suerte. Entonces, cuando empiezan a salir estas noticias, los puesteros empiezan a manifestarse, era algo muy presente que lo teníamos cotidianamente. Hablamos con Agostina, que cursábamos en ese momento en la facultad, decimos, bueno, che, ¿qué tal si organizamos esto? Podríamos, como para visibilizar el conflicto, organizar una muestra adentro del mercado. Y vamos caminando a ver qué pasaba y se empezaban a ver puestos vacíos. Los puestos vacíos eran 3 paredes de azulejos blancos deshabitados, ¿no? Entonces, bueno, un espacio súper complejo, sin iluminación, sin nada. Llevamos la idea al taller C. Me acuerdo que en ese momento estaba Carlota, hacemos una consulta. Carlota con el entusiasmo que la caracteriza, lo primero que dice, chicas, es muy importante lo que se les acaba de ocurrir. Ustedes tienen que garantizar, a los artistas tienen que garantizar 3 cosas. La primera es el traslado de sus obras. Ustedes tienen que pagarle a los artistas el traslado de la obra desde la puerta de su casa hasta el lugar donde van a estar. Segundo, un buen montaje, una buena iluminación. Encárguense de que todo el dinero que tengan disponible vaya a la buena iluminación y el buen montaje. Y tercero, el cuidado, la seguridad de las obras. Vayan a la policía, gestionen con quien tengan que gestionar, seguridad privada, lo que sea, pero denle a los artistas la certeza de que su trabajo va a estar bien cuidado. Y no se olviden de todo el material que un artista necesita tener de una exposición. Denle un buen catálogo, denle postales, difundan, escriban, que la muestra sea de calidad. Que no por ser en el mercado de arte y sin condiciones adecuadas, la muestra termine siendo una mera colgada de cosas. Entonces nosotras, cual buenas alumnas, lo primero que hicimos fue ir a la comisión de puesteros
que tenía un abogado, además. Jorge, me acuerdo, una persona hermosa. Y le transmitimos tal cual el mensaje de Carlota porque nos había como quedado tan claro y le decimos, bueno, nosotros necesitamos que las obras estén seguras, necesitamos tener una buena iluminación. En el acto llaman al electricista, a los puesteros. En ese sentido ha sido un proceso tan increíble porque era como un sí unánime constantemente. Y llamamos a un electricista y compramos con la plata que teníamos, que en ese momento creo que eran 5.000 pesos, o sea, nuestro presupuesto total era 5.000 pesos, y nos hizo la instalación eléctrica con dicroicas para cada espacio donde iba a haber artistas. Entonces lo que hicimos fue invitarles a que vayan a ver el espacio, que decidieran, por supuesto, con total libertad la obra que iban a mostrar, y en base a eso nosotras pensar qué iluminación necesitaba y también hablar con la policía de Tucumán, que me acuerdo que les llevamos, no sé si era una docena de medialunas a la comisaría, al comisario en ese momento, que nos destinó personal de la policía los 7 días que duraba la muestra, a la mañana y a la tarde, y nada, y fue increíble porque más allá de tener una idea, el aprendizaje para mí de esa experiencia fue lo que sucede en el devenir, o sea, lo que pasa durante. El día de la inauguración le habíamos encargado a mi mamá, que es cocinera, unas tartas dulces, unas empanadas, no sé qué. Y de repente era el día de la inauguración, además de las muestras, había espacios donde tocaban bandas. Los 7 días tocaban bandas. Y el día de la inauguración tocaba, si no me equivoco, Jóvenes Lechuzas. Y de repente nosotras ponemos unas mesas en la zona como del centro del mercado para poner las tartas, los catálogos, y empiezan a aparecer personas con bandejas de diferentes puestos. Y o sea, en el mercado vos tenías carnicerías, tenías locales que vendían fiambres, no sé, embutidos. El que tenía carnicería había cortado morcillas con rodajas de pan y había armado unos petit bocados. El que vendía gaseosa había enviado 2, 3 gaseosas con vasitos plásticos. El que vendía verduras, la gente se había hecho bandejas con frutas picadas, con palillos, y enviaban lo que tenían para ayudar a que esto resultara lo mejor posible. Y ha sido realmente ese gesto, nosotras no podíamos creer, nos mirábamos las dos y no paraba de aparecer además gente con bandejas de comida, con bandejas de fruta, con bebidas, Y realmente eso ha sido alucinante. Ni hablar de que a la muestra la montábamos y la desmontábamos todos los días, a la mañana y a la siesta, porque el mercado cerraba al mediodía, entonces para resguardar todo desmontábamos y a la tarde volvíamos. Y bueno, para nosotras era como unir a estar ahí. Y el primer día empiezan a aparecer como personas a chusmear, ¿viste? Como el famoso voy a comprar carne y veo qué onda y de repente me llama la atención esto y me quedo viendo. Pero el segundo día empezaban a aparecer un montón de personas que buscaban a los chicos de la escuela y los llevaban. Y de repente se acercaban a una mesa donde estábamos nosotras sentadas a preguntarnos. ¿Nos pueden contar de qué se trata? Porque justo yo he venido ayer, he pasado por acá ayer y hoy he buscado a mi nieto de la escuela, o mamás que venían y decían, mira, ella es mi hija, a ella le gusta mucho dibujar. Entonces empezamos a hacer visitas guiadas. Claro. Tuvimos los 7 días, que fue una locura, porque nada, desde cantar un coro, folclore, indie, la banda El Río Salí, me acuerdo, han sido muchos, como realmente ha sido una locura. Han sido 7 días de procesar un montón de cosas que estaban pasando, entre ellas, bueno, la fuerza de una comunidad, ¿no? Claro. Entonces creo que esa primera experiencia a mí me ha marcado como una forma de hacer, una forma de proceder, si se quiere, o de vivir el arte, que era muy distinta a la que llevaba, digo, después de estudiar todo el secundario en una escuela de artes y toda la facultad, toda la carrera universitaria en una facultad de artes, parecía que todo giraba en torno al hacer en un taller, pero esto era completamente distinto. O sea, acá yo no estaba produciendo ni obra, no era autora de un objeto, sino que era
parte de un proceso que me partía en el medio, o sea, era un proceso que me escindía profundamente, del cual claramente no salía igual, nunca. Claro. Entonces creo que desde ahí sí ha sido un proyecto que nos ha marcado tanto a mí como a Agostina, que ha sido como muy fuerte. Y también agradezco que haya sido así, ¿no? Porque quizás si no estaba más como en dinámicas que están vinculadas a esas burbujas, como hablábamos recién, como solamente intentar ingresar en el mercado, por ejemplo, o solamente intentar tener presencia en redes, o estar en una o en otra, o en otra burbuja, que sí son útiles, que existen y que entendemos que necesitamos mantenerlas, pero que no son cruciales, que no trazan la esencialidad de esto. Yo creo que son cruciales en algún sentido, capaz que para nosotros que nos interesa esto, pero no son cruciales en un sentido macro, o sea, en un sentido capaz que atraviesa la sociedad entera. Es increíble lo que pasó en el mercado de arte. Como que yo me acuerdo que yo lo quería nombrar, me acuerdo que lo quería nombrar, pero ahora que lo pienso, es como que. Claro, o sea, después de eso no podés volver a ser la misma. No. Sin embargo, antes de eso, o sea, a ustedes se les ocurrió esa idea porque ya habían hecho un diagnóstico. Ya habían percibido ciertas cosas de cómo venía la mano con esto y que hayan querido acercarlo como a esto, como a la sociedad tucumana, es como que me parece que es un rasgo, por lo menos de tu trabajo en gestión, que es como digno de resaltar. Porque más allá de tus obras, como que me parece que tu obra es como increíble, que tenés fans y todo, Wow. pero Eso es un montón. pero más allá de eso, como que yo sí quería que nos tomemos el tiempo de hablar de tu trabajo de gestión, porque me parece que no solamente Mercado de Arte rompió burbujas, sino que después, cuando vos laburaste en Cilindro, que era un espacio que estaba en la calle Bolívar, que ahí es donde empezó Charco como un emprendimiento gastronómico, y además estaban vinculados con Cilindro, que era como un espacio de arte y etcétera, música, etcétera. Pero me acuerdo que habías hecho un mercado de arte ahí, ¿te acordás? Que era como el Meta, que era que podías adquirir una obra a 100 pesos, 100, 200 pesos, 500 como mucho. Estaba buenísimo. Sí. Yo me acuerdo que creo que la primera vez que alguien me compró obra, que fue Lobato Coronel, que yo estoy enorgullecida de que él me haya comprado una obra por 100 pesos, que después seguro me lo gasté en birra. Pero yo estaba chocha que Lobato tenga una obra mía, aunque sea como un ejercicio de taller C. Sí me parece que todas tus gestiones han apuntado a economías que no tenían que ver con el discurso del mercado del arte en general. Que es como que se trasladaban a un tipo de economía y un tipo de adquisición de obra de arte a otros sectores que no estaban planteados como público objetivo o como potenciales compradores. Claro. Sí. No sé, me parece que eso interpela, eso nos gustaría a todos en realidad, que nuestra obra interpele a gente común. Bueno, es que ahí viene una otra yo. Me acordaba de la muestra de Sonia Ruiz, que se llama algo así también, ahora, hermosa, increíble ella. Creo que el venir de una familia, como diríamos, trabajadores independientes o popularmente buscas, me hizo siempre saber rebuscármelas. Claro. Y mi mamá es cocinera, mi abuela es costurera. De hecho, cuando era chica, mi abuela compraba rollos y rollos de tela y me acuerdo que cosía para la Marina, porque tenía un tío que estaba en la Marina. Después cosía para el ejército, después cosía para el ferrocarril. Bueno, todos donde trabajaban los hombres de la familia, mi abuela cosía. Y después mi mamá cocinaba todo el día
Y Miguel, que es su pareja, que es como mi padre del corazón, era carpintero, entonces trabajaba todo el día y cuando él volvía mi mamá tenía una mesa llena de tuppers que tenían alfajorcitos de maicena, que tenían unas bandejas con unos bizcochuelos, pizzas como listas para hornear, tartas de manzana, qué sé yo, y él juntaba todo eso y salía de reparto por como los mini service del barrio. Y yo lo acompañaba feliz. Y volvía de la Academia de Folclore y era como mi salida como de entretenimiento y era hermoso. O sea, en la infancia era hermoso, creo que en la juventud fue, o cuando me transformé en una persona adulta fue todo. O sea, como ese espíritu de decir, bueno, de alguna manera hay que salir, ¿viste? O sea, yo siempre quise tener un espacio de arte, siempre quise gestionar con un grupo de artistas, quise alquilar una casa para que se puedan hacer cosas. No me interesaba con quién, nunca pensé en quién estaba o quién no estaba, siempre pensé en que haya un espacio, que exista un espacio, que tengamos comunitariamente un espacio donde se puedan dar clases, donde se puedan hacer muestras, donde pueda hacer lo que sea. Pero para hacer eso había que hacer muchas cosas antes. Y entre ellas, bueno, vender empanadas, claro, vender pizza, me acuerdo que ahí en Cilindro llegamos a hacer noches temáticas de comida y yo hacía el asado, o sea, yo hacía la carne a la parrilla o los choripanes y yo estaba en la parrilla, claro, y vendía y armaba los choripanes y después al día siguiente a la mañana me reunía con el artista que mostraba la semana siguiente, claro, claro. Y hacíamos un ciclo de cine con Lalo, con Álvaro Simón Padrós, con producciones increíbles los domingos, y yo cocinaba y comíamos, no sé, guiso o pizza, y qué sé yo, éramos 4 o 5 personas que sosteníamos el espacio. Y pasó lo mismo en Managua, que me acuerdo que María Gallo me invita a gestionar Espora, y en un momento ella me dice, a mí me interesó tu trabajo en el taller C, yo tenía 21 años, y no entendía de qué se trataba. Y nada, ella era curadora, era gestora, era como muy visionario el espacio de Espora, porque invitaba a un artista que lo intervenga con la libertad total, en el sentido de que vos podías alterar tanto el suelo como el techo, como las paredes. Tenía una pared móvil. El proyecto era completamente versátil en términos de qué poder hacer y qué no. Entonces no había un no al artista y ella me decía, bueno, pero también hay otra tarea que es la de escribir. Y en ese momento yo decía, María, yo no entiendo de qué se trata esto y vos me pedís que además aprenda a escribir. Y la verdad es que ha sido un proceso hermoso, porque entendía que detrás entendía como al hacer artístico de una forma integral. Nunca existió hacer es exponer o hacer es vender. Siempre lo pensé como una cosa mucho más compleja, como una dinámica mucho más compleja, donde la Evi trabajadora, la Evi busca, o la Evi artista, o la Evi investigadora, creo que estaban ahí como andando en paralelo. Claro. Entonces, creo que ningún proyecto ha estado exento de esa complejidad. En ningún proyecto fui una galerista vestida de punta en blanco trabajando una jornada laboral, sino que fui una persona alquilando una casa, dándole vida a esa casa, limpiándola, generando un ingreso, pidiendo ayuda, compartiendo el trabajo y muchas veces entendiendo que ese proyecto, donde mi fin personal quizás era que las artes visuales pudieran encontrar asilo, también podía darle vida a muchos otros proyectos. Entonces Charco para mí es como superador en ese sentido, porque de repente en Charco había un equipo conformado por 9 personas, 10, de todos los lenguajes artísticos, y cada lenguaje tenía libertad total de generar actividades en la casa. Y entonces desde ese lugar para mí ha sido como una experiencia, no sé, es muy difícil de describir, es muy difícil de explicar, ha sido muy compleja y muy rica a la vez.
Pero ha sido como una etapa superadora de la escena tucumana, o sea, incluso donde había lugares, yo creo que los bares de estilo bar cultural, entre comillas, como latinoamericano, de tipo Plaza de Almas, el Árbol de Galeano o Managua, han surgido en un contexto en el que venían como a apostar por un formato más allá. Entonces, que de repente el bar no sea un lugar donde podías ir a comer y quedaba ahí, el bar se transformaba en una opción como enriquecedora, donde vos podías consumir arte, comprar obra, donde podías, por ejemplo, presenciar un recital increíble, donde podías ver una obra de teatro. Entonces era como, era un centro cultural de repente, donde se podía comer. Entonces las artes empezaban como a tomar los espacios. Yo creo que Charco ha sido, después de que cerraran todos esos espacios, como una especie de mejora, como de síntesis de de toda esa década quizás, y era una casa que no tenía forma, de hecho, o sea, no tenía un mueble fijo. En la casa se desmontaba y se montaba como de acuerdo a lo que sucedía. El sillón se ponía adelante en la vereda o en el fondo debajo del árbol para que Rosario Blefari presente su libro. O de repente el salón se cubría de lucecitas de Navidad y se armaban mesas para hacer unas cenas ciegas, o se desarmaba todo eso y se armaba un escenario para que toque Nancy Pedro, por ejemplo, o para que haya un concierto de marimbas. Había cosas increíbles y de repente había, por ejemplo, una feria del libro. Bueno, era muchísimo, ¿no? Como yo creo que han sido 2 años de muchísimo trabajo, que bueno, después llegó el macrismo que justo hace poco hablaba con un grupo de amigas, creo que hasta ahora pensábamos que el macrismo había sido lo peor que nos había tocado vivir en cuanto a crisis a nivel país, pero bueno, este presente es como mucho más desolador todavía. Entonces creo que, bueno, volviendo a la complejidad de las experiencias, creo que nunca más pude pensar solamente en una forma aislada del arte. Para mí es mucho más complejo y tiene que ver con otra cosa que vos dijiste en un momento, como va más allá de la burbuja. Nosotras estamos acá sentadas haciendo esto y todas las personas que lo escuchan lo están escuchando en su casa haciendo algo o en su taller, y todas las personas que nos dedicamos a esto, por lo menos en otro centro que no es la capital, o que no es un centro activo con financiamiento de privados o de públicos, etcétera, con afluencia de dinero, nos dedicamos a esto porque no sabemos vivir sin hacer esto. Claro. O sea, no sabemos cómo. Yo también he vendido pastas frolas en el subsidio el primer mes que me he mudado sola, a los 22 años. Claro. Pero ha sido horrible ganar ese dinero, la he pasado mal, ha sido entristecedor y ha sido deprimente. Sin embargo, puedo estar en mi taller haciendo una pieza random sin venderla en una década, pero voy a ser feliz haciéndolo, y tiene que ver con que lo necesitamos. No sabemos muy bien para qué sirve cuando lo hacemos, pero necesitamos hacerlo. Como una persona, como una tejedora necesita tejer, más allá de que vaya a vender o no su trabajo, como un músico necesita hacer, más allá de que eso vaya a trascender o no. Me parece claro. que pasa por ahí, que no sabemos cómo seguir sin. Claro, no es que no estamos pensando que lo vamos a pegar nunca, en realidad. Es algo que es como inherente a nuestra actividad general. No podemos parar de hacerlo porque, no sé, nos gusta hacerlo. Entonces, sí me parece que en ese sentido nos merecemos como el reconocimiento, por lo menos como trabajadores de base. Y después, como que a mí me gusta me gusta pensar que como es algo inherente y es algo que de todas maneras vamos a hacer, se pone de la vereda enfrente de que justamente todo tiene que ser monetizado. Y es algo que nos llena de otras cosas, nos llena de valor simbólico. Me parece que cuando la Carlota te decía esas cosas, de vos tenés que asegurarle al artista que la obra llegue, que la obra se vea bien y que la obra esté protegida, es como que esas 3 cosas le dieron
el... no me sale no es los... no es lo simbólico, no es... No, viste que el signo se divide en dos. Estoy pensando en el signo de Saussure. El signo se divide en el significante y en el significado. Me parece que esto que te dijo la Carlota es el significante del valor simbólico que nosotros cuidamos y por el cual en realidad nos movemos, vivimos, nos produce deseo y que es, no sé, inherente a la economía. Es como que sí, nos podemos coquetear con la economía, podemos vender, que lo necesitamos porque somos trabajadores y porque estamos en un universo capitalista, en un mundo por lo menos. Pero sí, es algo que no vamos a dejar de hacer. Sí. Y es re loco porque no tiene sentido. Tiene sentido. Pero pero a la vez, un montón de sentido. Tal cual. Tiene un montón de sentido. Y te cuento otra experiencia, un poco tratando de cómo seguir esta línea. Me acuerdo que, bueno, uno siempre tiene como ese fantasma de estoy afuera, ¿viste? Como cuando no estás pegándola y ganando premios y becas y cosas así, decís claro. Como, uy, bueno, estoy afuera. Bueno, yo estaba en ese momento, en el 2018, y me seleccionan para una residencia de Ulmus y de Lodo que era en Tilcara. En el complejo universitario que hay en Tilcara, en colaboración con el Museo de Arqueología, Eduardo Casanova. Y me acuerdo que yo digo, bueno, yo tengo que quedar en esta residencia como sea, y creo como una propuesta de taller de cerámica abierto al público. Uy, digo yo, ¿en qué me estoy metiendo? Pero bueno, voy. Entonces lo que yo propongo es viajar desde Tucumán a Jujuy con una valija de materiales para montar un taller de cerámica 7 días a la intemperie, gratuito, poniendo yo los materiales, todo. Bueno, una cosa así como medio loca, pero que era posible. Empiezo a contactarme con ceramistas de allá. Era muy difícil que alguien me regale 1 kilo de arcilla. Como que todo el mundo estaba muy hermético, como que era muy difícil. O me decían, tenés que ir hasta allá. Y llegar hasta allá eran kilómetros, flete, plata. Bueno, era más fácil llevarla yo. Claro. Cuestión, me voy. Me voy con 20 kilos de arcilla, pensando en comprar allá 20 más. Bueno, nada, como recontra complejo todo. Pero cuando comienzo... Parte de la residencia incluía una visita guiada por el Museo Eduardo Casanova. Entonces, no me puedo acordar su nombre, pero era un antropólogo de Buenos Aires que había decidido vivir en Tilcara y nos cuenta un poco cómo estaba compuesta la muestra, nos muestra las piezas, qué sé yo. Después vamos al Pucará, al complejo del Pucará, donde nos cuenta 2 cosas. La primera es que, bueno, que se habían, cuando se encuentra el enterramiento en la base del Pucará, lo primero que se hace, porque era el paradigma de la arqueología del momento, era descubrir las tumbas, llevarse las momias para ser estudiadas. Y por otro lado, se intenta como rediseñar, a partir de lo encontrado, de los cimientos encontrados, rediseñar lo que sería la comunidad arquitectónica, no me sale la palabra, pero como la ciudadcita del Pucará. Entonces empiezan a reconstruir con las pircas, como el complejo habitacional. Hasta que posteriormente a los 90 el paradigma de la arqueología cambia, entonces se decide preservar lo que se había encontrado y ya no intervenir más reconstruyendo. Entonces a partir de ahí nos cuentan, 2 cosas. Primero que los arqueólogos que habían encontrado el Pucará, encontrado entre comillas, se habían hecho fabricar a sí mismos unas tumbas adentro del Pucará para ser enterrados ahí. Segundo, que la tipología con la que habían construido sus tumbas era la tipología mesoamericana, la tipología de tumbas, de pirámides truncas, claro, que no era típica de Noa. Y por otro lado, que las momias estaban siendo exhibidas en el museo. Hasta que sucede lo de las momias en Yuyayaco, en Salta, y se decide finalmente dejar de exhibir a las personas encontradas, porque claramente había líneas de descendencia viva de todas esas personas.
Entonces, mientras en Salta se deja de exhibir las momias, obviamente con un dispositivo que vos vas y después de leer y con tu consentimiento apretas un botón y accedes a donde finalmente están, el Museo Tilcara recibe un pedido de la comunidad de restituir. Primero, de dejar de exhibir y segundo, de restituir esas momias porque tenían línea de descendencia viva. A mí me temblaba el cuerpo cuando él me contaba esto porque claramente era una persona que nos estaba diciendo como trabajadora del museo que tenían las momias en el museo y que las intentaban preservar en el laboratorio pero que no las podían devolver porque ya se sabía dónde estaban los enterramientos y porque además ya se había profanado lo sagrado de ese enterramiento. O sea, ya no tiene sentido enterrar algo que desenterraste porque todo eso no funciona así, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, en el medio de todo eso, yo que había pensado que las piezas que se hagan en el marco del taller pasen a ser parte de la colección, o sea, yo le había propuesto al museo que las piezas pasen a estar al lado de las piezas encontradas, qué sé yo. Le digo, perdón, pero las piezas no van a ir a la colección del museo. Como que me parecía cínico el gesto, como no podía entregarle al museo piezas que había hecho voluntariamente gente de la comunidad a la que el mismo museo había dañado. Digo esto no en términos de pensar al presente del museo y sus trabajadores y trabajadoras, sino históricamente a ese gesto que tuvo científicamente de haber profanado de semejante gravedad, ¿no? Como haber profanado tumbas de la comunidad. Entonces, lo que hice fue proponerle al museo un cambio y les dije, bueno, lo que vamos a dejar acá en realidad son los elementos con los que trabajamos y los vamos a dejar pero enterrados en el museo, en el patio, donde ustedes destinen un espacio, vamos a dejar todo esto enterrado y las piezas las vamos a poner en circulación. Y se las va a llevar quien quiera, voluntariamente. Bueno, la gente del taller, nada, le encantó la idea, como que se armó un grupo ahí. Fuimos a un taller de una ceramista de Tilcara a hornear. Llevamos todas las piezas, después horneadas las llevamos de nuevo al museo. Les hicimos como un envoltorio de tela, se encargaron de repartirlas, salían a regalar las piezas. Le decían a la gente, bueno, pónganlas en su huaca, como que cada uno haga su espacio sagrado, su lugar sagrado. Entiérrenlas, déjenlas donde quieran, pero bueno, que vuelva algo, que vuelva algo a la tierra, que vuelva algo a la comunidad. Y finalmente en el museo enterramos todos los elementos que habíamos usado para las piezas. Entonces, de nuevo, es otra experiencia con la que yo me encuentro, donde había pensado trabajar 7 días en la plaza haciendo cerámica, completamente sumergida en una vivencia de la que no he podido salir igual, claramente. No es posible, no se puede volver siendo la misma. Entonces, creo que ahí es donde está eso que a mí me moviliza. Sin desmerecer al mercado del arte y sin desmerecer la importancia de que un artista pueda tener un rédito económico de su trabajo o vender una obra de manera tal que pueda solventar su producción o que pueda vivir, que le genere un sustento. En mi caso, personalmente, la producción artística pasa por muchos otros lugares que no tienen que ver necesariamente con el hacer para responder a un determinado tiempo en particular. Tampoco me parece que tengamos que desestimar, ¿no? Que tengamos que decir esto sí o esto no. Sí me parece que es momento de preguntarnos a lo que decimos sí, ¿por qué sí? Y a lo que decimos no, ¿por qué no? Y quizás ahí empiezan a aparecer un montón de cosas. Como por ejemplo, ¿por qué sí hacer este tipo de proyectos o por qué no hacerlos? Y por qué sí apostar al arte desde una perspectiva como más comunitaria y no apoyar al arte desde una perspectiva mercantilista. Bueno, si mirás a tu alrededor en Tucumán, llegas a una realidad también económica.
Entonces, ahí es donde las respuestas me parece que empiezan a aparecer solas, ¿no? Es lógico que vos no tengas un coleccionismo activo en una provincia donde no hay una circulación de dinero, donde no hay una cierta equidad, donde el dinero está concentrado en pocos, en muy pocos, hay mucho dinero y distribuido en muy pocos, y donde finalmente también la historia ha hecho lo propio, ¿no? Nuestras clases adineradas no invierten en arte, sino que invierten en otro tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí hay otras preguntas, me parece que nos tenemos que hacer, pero bueno, pasa un poco por ahí. En mi caso, al menos. Claro, claro. Sí, yo me quiero quedar con esa última reflexión, en realidad. Me gusta porque ya estamos hace una hora, así que me parece precioso terminar ahí. Gracias, amiga, por esto. Te agradecemos. Gracias por por este trabajo tan importante que está haciendo el podcast. No me lo pierdo semanalmente. Y como Evi no se lo pierde, vos tampoco. No, tiraba chivo. Bueno, mejor la corto. Chao, chao.